Elmer Montes es diplomado en la nueva Ley Procesal de Trabajo y técnicas de litigación oral. Él cuenta con 5 años de experiencia y en la actualidad se desempeña como abogado en el área de patrocinio judicial gratuito. Buenas tardes, Elmer. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gloria. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a tratar el día de hoy los beneficios laborales del trabajador de confianza. Voy a compartir mis diapositivas para que puedan ser verificadas por ustedes. ¿Aprecian mis diapositivas? Sí, perfecto. Solo hay que ampliarla un poquito, pero está perfecto. Ya, perfecto. Perfecto. Muy bien. El día de hoy vamos a tratar el siguiente tema, beneficios laborales del trabajador de confianza. Antes que nada, es importante dar un pequeño margen histórico sobre cómo evolucionó este tipo de trabajador. No era tal como está regulado actualmente, ¿no? A través del Texto Único Ordenado 728, sino que pasó por diversas transiciones, ¿no? A modo de recuento, podemos indicar primero la ley de sociedades mercantiles 16123, ¿no? Se verifica que en este caso la regulación estuvo restringido solamente para el caso de gerentes, ¿no? Pero posteriormente, eh, por el texto único ordenado de la Ley General de Sociedades, que es el decreto supremo 0083, 00385 digamos, hubo un cambio, ¿no? Y ya para el año 1981 ya los trabajadores de confianza, ya hubo un trato de forma específica, más determinado, a través del decreto legislativo 39, pero solamente para los casos de personal de confianza de las empresas periodísticas, ¿no? Que en este caso, bueno, fueron restituidas a sus propietarios, las cuales habían sido confiscadas en el gobierno militar, ¿no? De General Velasco Alvarado. Posteriormente, a través de la ley 24514, ¿no? Hubo ya también una nueva regulación y a través del artículo 15 que estamos mencionando, se establecía que ya el cargo de trabajo de confianza podía ser desempeñado también para trabajadores empleados, ¿no? Y eso ya era, digamos, un paso en la evolución, ¿no? De ese tipo de trabajador, ¿no? Que está vigente. Y finalmente, a través ya del decreto legislativo 728, ¿no? Promulgado en el año 91, se establecieron ya, digamos, las diferencias que pueden existir entre un trabajador de dirección, un trabajador de confianza, además también de qué es lo que significa un trabajador de confianza, ¿no? Y también la diferencia vital entre ellos, ¿no? También, bueno, es importante señalar que las posteriores modificaciones han sufrido, bueno, que la norma ha tenido, se encuentran ya en el texto único ordenado, ¿no? Que vamos a dar las partes más principales para que puedan comprender y ver qué es lo que significa un trabajador de confianza, cuáles son sus características, ¿no? Y derechos. De esta manera pasamos a primero a la definición de qué significa un trabajador de confianza, ¿no? Y de acuerdo a la norma vigente, los trabajadores de confianza son los que laboran de forma directa con el empleador o con el personal de dirección. No hay, digamos, una excepción entre uno de ellos, ¿no? O es el empleador o el personal de dirección, ¿no? Y de forma obligatoria, de forma inherente, tienen conocimiento a secretos industriales, comerciales o de carácter reservado de la empresa. Pero no solamente ello, ¿no? También son aquellos trabajadores eh, cuyas opiniones o informes que pueden emitir son presentados directamente al personal de dirección y de esa forma contribuyen a la toma de decisiones. Es decir, el trabajo de confianza por sí solo, digamos, no va a poder tomar una decisión en el proceso de la empresa, sino va a apoyar, va a contribuir, ¿no? Y en este caso es al personal de dirección o al trabajo de dirección. Va a ser el apoyo para, digamos, el avance, ¿no? De la actividad de la empresa. Y de esta manera pasamos a ver muchos tipos de trabajos de confianza. Es decir, existen varias características que pueden determinar, digamos, algunos subtipos que pueden existir, ¿no? Y de esta manera tenemos primero
a el trabajador de confianza que labora en contacto directo con el personal de dirección, ¿no? Y he ido para que funciones de asesoría, de contabilidad, pueden ser asesores legales, contadores, ¿no? Asesores técnicos, pero también existe el personal, o sea, el trabajo de confianza, que labora directamente en funciones de apoyo, ¿no? Y aquí podemos situar incluso a actividades que no se sitúen en la rama intelectual, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ¿no? Choferes, pueden ser secretarias, personal de seguridad, ¿no? Entonces, vemos aquí ya una diferencia notable, ¿no? Entre el personal de confianza que labora en contacto directo y también el que sirve, digamos, está de apoyo, ¿no? Para el trabajador de dirección, ¿no? También se puede incluir aquel personal que, digamos, realice una función que no sea como un trabajador de dirección netamente, ¿no? Es decir, pueden ser el caso de los subgerentes, supervisores, jefes de departamento, ¿no? Entonces, podemos situar incluso otros subtipos que también vamos a ver más adelante para determinar ¿qué trabajo de confianza es el que, digamos, está utilizando la empresa, ¿no? O bien el que elabora de forma directa con el personal de dirección, el que sirve de apoyo, o el que realiza funciones complementarias, ¿no? Que no sean de dirección, ¿no? Y aquí pasamos a ver una diferencia notable. ¿Cuál sería la diferencia entre un personal de dirección y un trabajador de confianza, ¿no? Entonces, la diferencia notable es que el personal de dirección puede tomar una decisión, ¿no? En la empresa. Puede tomar, digamos, en representación del empleador, una decisión vital en la empresa. A diferencia del trabajo de confianza, que él contribuye, él apoya, él, digamos, para que se pueda llegar a esta decisión, pero no es que él de forma autónoma puede tomarlo. Por eso aquí este fundamento dice de esa forma, dice, la principal diferencia entre ambas categorías de trabajadores radica en que solo el personal de dirección tiene poder de decisión y actúa en representación del empleador con poderes propios en él. Dice, en cambio, el personal de confianza, si bien trabaja en contacto directo con el empleador o con el personal de dirección y tiene acceso a la información confidencial, únicamente coadyuva a la toma de decisiones por parte del empleador o del referido personal de dirección, ¿no? Entonces, vemos ahí la diferencia notable, ¿no? Personal de dirección puede tomar una decisión en nombre de la empresa, en nombre del representante, ¿no? En nombre del empleador. En cambio, el trabajador de confianza puede tener acceso a, ¿no? A estos secreto de carácter reservado, secreto industrial, comercial, pero va a tomar, digamos, su participación es de apoyo, ¿no? Al desarrollo de esta actividad, ¿no? Principal de la empresa. Ahora, ¿cómo se podría calificar un trabajador de confianza? Primero, va a ser ello dirigido netamente por el propio empleador, ¿no? Pues es la calificación de un puesto de trabajo, ya sea en el caso de dirección de confianza, la realiza el empleador, ¿no? Considerando las funciones de cada puesto, ¿no? Según como hemos visto en bueno, la diapositiva anterior, si situamos a un trabajador de confianza, ya sea para una actividad directa como persona de dirección o solamente de apoyo, ¿no? Entonces, eso se tiene que determinar primero por el empleador, ¿no? Por eso dice, identificará y determinará los puestos de dirección de confianza, ¿no? Y ello tiene que ser comunicado por escrito y tiene que ser registrado en la planilla y tiene que aparecer en las boletas de pago. Entonces, son formalidades que tienen que ser situadas para poder establecer la existencia de un trabajador de confianza como tal. Por eso dice, ¿no? Se debe tener en cuenta que la calificación de los puestos de dirección o confianza es una formalidad que debe observar el empleador, ¿no? Sin observancia no norma dicha condición, si la prueba actuada está, se acredita, ¿no? Eso significa que, digamos, si yo puedo determinar que, o digamos en una instancia judicial, he sido un trabajador de confianza, ¿no? Puedo sustentar y acreditar los probatorios que determinan mi condición, ¿no? Porque no necesariamente, y en la práctica puede existir una comunicación escrita, ¿no? Puede ser una notificación, puede ser un correo electrónico, ¿no? Digamos que en la realidad existen otras situaciones que pueden determinar esta modalidad, ¿no? Esta forma de trabajo, pero ya sería la parte accionante en la que tenga que sustentar una instancia judicial. Por eso es imprescindible que existan estas formalidades, ¿no? Que estamos citando en el cuadro
Principalmente la comunicación por escrito, ¿no? Y ya lo demás que es complementario, que se registra en planilla y aparece en sus boletas de pago, ¿no? Como diga, trabajador de confianza, actividad tal. Ahora, eh, también puede situarse el hecho de que yo sea un trabajador normal, ¿no? Por así decirlo, y no un trabajador de confianza, pero que me incluyen como tal. Entonces, tal como dice el primer párrafo, dice, en el caso que el trabajador considerara que su calificación como trabajador de confianza ha sido indebida, puede recurrir ante la autoridad judicial para que deje sin efecto la calificación, teniendo el plazo de caducidad de 30 días naturales. Ahora, si se dice un despido, digamos, eh, para que yo pueda acudir a una instancia judicial dentro del plazo vigente, que es 30 días hábiles para yo accionar, ya sea por reposición o por indemnización, tengo que establecer que mi labor no era la de confianza, sino yo era un trabajador normal, habitual, ¿no? Y a veces sucede también que los contratos de trabajo, por darle un ejemplo, ¿no? Pueden decir, ¿no? Se le otorga al trabajador un periodo de prueba de 6 meses, que solamente se establece para un trabajador de confianza. Pero en la realidad, dentro de las características, yo no soy un trabajador de confianza. No me han calificado como tal. Digamos, no tengo acceso a información de la empresa, información reservada, industrial, comercial. No trabajo directamente con el personal de dirección, etcétera, ¿no? Entonces, si dentro del proceso se puede verificar ello, entonces se podrá acreditar la existencia de un despido arbitrario y que en realidad el periodo de 6 meses es para que la empresa tenga, digamos, un poco más de tiempo, de decir, ya te cesamos porque te retiramos la confianza, ¿no? O has estado un periodo de prueba de 6 meses. Pero si yo como trabajador ya elaboro más de 3 meses, por ejemplo, 3, 4 meses, y se acredita que yo no soy un trabajador de confianza, entonces ya estaremos ya ante una protección contra el despido arbitrario y por lo tanto yo podré reclamar una indemnización. Lo que les estaba indicando hace un momento, ¿no? El periodo de prueba. Dice, el periodo de prueba general es de 3 meses, ¿no? Que tiene que estar en el primer contrato, ¿no? Sujeto a modalidad. Sin embargo, dice, en el caso de los trabajadores de confianza, este periodo puede ser ampliado hasta por 6, ¿no? Ya en el caso de, para hacer una comparación, en el caso del personal de dirección, el periodo de prueba es de un año. Pero en este caso, si yo soy un trabajador de confianza y en la realidad se acredita como tal, entonces estaría válido, digamos, que se me otorgue el periodo de 6 meses, ¿no? Pero si yo no soy un trabajo de confianza, tengo que tener cuidado a mi contrato de que determine correctamente que son 3 meses, porque por ley se establece así. Y recién pasados los 3 meses, yo tendré una protección contra el despido arbitrario. Pero si yo no soy un trabajador de confianza y me señalan un periodo de 6 meses, es porque eh, la empresa tendría más facultad para decir, necesitamos por periodo de prueba. Pero si yo ya laboré más de 3 meses, entonces yo podría ya acudir a la instancia judicial y poder reclamar una indemnización, ¿no? Pues hay que tener muy en claro los periodos para cada tipo de trabajador, ¿no? 3 meses para un trabajador normal, 6 meses, trabajador de confianza y un año para trabajador de dirección. Ahora, para el caso de la jornada de horas extras, el, como había mencionado, existe una variedad de trabajadores de confianza con, digamos, calificaciones diferentes, ¿no? Y acá podemos citar a dos más. Y el primero es aquellos que no están sujetos a una fiscalización, es decir, aquellos que no completen una jornada de trabajo de 8 horas, aquellos que puedan tener autonomía en el ejercicio de su función. Entonces, para el caso de ellos, no va a existir, digamos, el otorgamiento de horas extras, porque no se podrá gritar, no se podrá gritar si yo laboré menos horas o laboro, digamos, de forma variable. Entonces, tal como dice aquí, perdón, se contempla como única excepción el caso de los trabajadores de confianza sujetos a un control efectivo del tiempo de sus labores, ¿no? Y de esa manera pueden decir dos tipos, ¿no? Aquellos que no estén sujetos a fiscalización inmediata, aquellos que no se aplica la jornada máxima legal, ¿no? Que es de 48 horas. Y en el otro, en el que sí, ¿no? Aquellos sujetos a un control efectivo del tiempo de trabajo, quienes sí se encuentran comprendidos dentro de la jornada máxima, teniendo derecho a recibir el pago por sus horas extras, según corresponda, ¿no? Entonces, aquí sí estará habilitado el, digamos, trabajador de confianza para poder situar
y reclamar el pago de horas extra, ¿no? Las que se puedan generar. Y digamos, esta casación va en ese mismo lineamiento, ¿no? La casación laboral 14.847/2015 señala lo siguiente, dice, ¿no? En el caso de trabajadores de confianza, el control efectivo del tiempo y trabajo se refiere a la fiscalización del horario de trabajo y no al hecho de que el trabajador de confianza jerárquicamente dependa de otro funcionario al que le deba dar cuenta de sus labores. Es decir, eh, para que pueda existir la acreditación correcta de que yo como trabajador de confianza realizo una jornada habitual de 8 horas diarias, eh, tiene que existir una fiscalización en el horario, ¿no? Y no digamos de que yo como trabajador de confianza jerárquicamente dependa de otro funcionario, ¿no? Es decir, de que sea una labor diferente, ¿no? Intermitente, digamos, variable, ¿no? O que esta relación de dependencia funcional esté consignada en un documento de la empresa. Vemos acá la diferencia porque estos pronunciamientos judiciales van muy acorde a lo que acabo de mencionar anteriormente, ¿no? Sobre el caso de quienes sí podrían reclamar el pago de horas extras, por ejemplo, para aquellos que sí están sujetos a un control efectivo del tiempo, ¿no? Los que no están sujetos, evidentemente, no se les podrá incluir en este grupo. Ahora, los descansos remunerados también va por ese mismo lineamiento, ¿no? Voy a mencionarlo, dice el Decreto Supremo 092, 012-92-TR, reglamento de la ley que regula los descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Entonces, el término establece lo siguiente, ¿no? Con relación al personal de dirección y trabajadores de confianza. Dice, los descansos remunerados a los que se refiere el dispositivo legal son los siguientes: descanso semanal obligatorio, descanso en feriados, descanso anual remunerado. Pero hay que establecer algo muy importante, ¿no? Por excepción, ni el descanso sustitutorio ni el pago de descanso semanal obligatorio omitido son exigibles en el caso de los trabajadores, por ejemplo, de dirección y los de confianza, pero en aquellos que no exista, los que sean sin fiscalización inmediata, ¿no? Como ya había mencionado, aquellos que no cumplen el máximo de la jornada legal, ¿no? Entonces, tanto el personal de dirección como el de confianza están incluidos también en en ese apartado, ¿no? Y vamos a aplicar ahora lo siguiente. Vemos acá también otra casación laboral, la 9505/2018. Acá nos habla esta casación a modo de ejemplo también con relación al otorgamiento de la indemnización vacacional, ¿no? La cual está regulada en el decreto legislativo 713 y señala lo siguiente, ¿no? Que en el artículo 10 se menciona que si yo como trabajador no, no se me otorga el descanso semanal o las vacaciones dentro del periodo que me corresponde, yo tendré derecho a reclamar una indemnización equivalente a mi remuneración vacacional, ¿no? Y la remuneración por el trabajo realizado, ¿no? Se le conoce como la triple remuneración. Aunque en la práctica solamente se podría dar la remuneración vacacional y la indemnización, ¿no? ¿Y por qué? Porque la remuneración mensual, digamos, ya se presume, ¿no? Que se ha otorgado en ese momento, ¿no? Pero la indemnización y la remuneración por descanso semanal eh, es parte de los beneficios que yo como trabajador tengo derecho si es que no se me otorga en el periodo que corresponde, ¿no? Es decir, de un año después de que yo he generado mi periodo vacacional. Pero acá hay una excepción, ¿no? Y esto es muy importante ya que la casación laboral lo resalta, ¿no? Dice lo siguiente: tratándose de gerentes o representantes de la empresa, se da la excepción a tal regla siempre y cuando se acredite que dichos trabajadores hayan decidido no hacer uso del descanso vacacional. Entonces, ¿por qué se excluye a los que hayan decidido no hacer uso? Porque en el caso de ellos va a haber una autonomía para el desempeño de su jornada, el desempeño de su tiempo de trabajo, el desempeño y en este caso también de su descanso vacacional. Es decir, si yo como trabajador de confianza tengo autonomía para decir, bueno, eh, me corresponde salir de vacaciones, pero no lo tomo y, digamos, pasa, digamos, el periodo vacacional. Entonces, en mi caso, si yo fue mi decisión
no hacer uso de los campos semilla porque es parte de mi facultad, ¿no? Como trabajador de confianza, digamos, entonces ya no se podrá configurar el pago de una indemnización, ¿no? Por eso dice, ¿no? Esto es, se excluye del derecho a la indemnización vacacional a los trabajadores que estén en la posibilidad de decidir sobre su descanso vacacional, para lo cual resulta necesario evaluar si estos trabajadores o gerentes o representantes hayan tenido autonomía necesaria para decidir el momento del goce vacacional, ¿no? Como había mencionado, todo se va a determinar en función a si yo estoy en la facultad o no de hacer uso. Pero si yo decido, o sea, por propia voluntad, ya no se podrá incluir, digamos, en el reclamo de esta indemnización. Y aquí vemos, digamos, un recuento mayor para el caso de las horas extras que ya les había mencionado, ¿no? Dice, sobre este derecho, sobre el pago de las horas extras, se considera que el trabajador de confianza solo le corresponde el pago de horas extras si su labor se efectúa sujeta a fiscalización horaria. Ya había mencionado en otras diapositivas que existe también el trabajador de confianza que no está sujeto a un control. Entonces, para ellos no podrá, no se podrá otorgar el pago de horas extras porque no se va a poder determinar ello, porque va a tener, digamos, dentro de la jornada de trabajo, ya sea semanal o dentro del periodo del mes, cómo se puede determinar em, sus horas extras si es que él no está cumpliendo con una jornada completa, ¿no? Es decir, si yo como trabajador, está bien, puedo ser de confianza, pero eso es sujeto a un horario, lunes a domingo, lunes a sábado, de 8 a 5. Ahí estará más claro, digamos, el otorgamiento del, del pago de las extras porque está establecido cómo es mi jornada de trabajo, ¿no? Entonces, para hacer una diferencia, solamente para aquellos que tengan una fiscalización horaria, es decir, cumplan con una jornada de trabajo habitual, un horario de trabajo habitual, ¿no? Y aquí mencionamos, ¿no? Al profesor Toyama que dice lo siguiente, dice, cabe indicar que hay personal que califica como de confianza, pero que en sí se encuentra fiscalizado. Esto es, sometido a un horario de trabajo, como ocurre con la secretaria y gerente general, por ejemplo, ¿no? O los analistas del área de contabilidad. Pero para dar un mayor margen, dice, son rasgos de la existencia de autonomía o fiscalización. Por ejemplo, dice, no obligación de marcar cualquier ingreso, no hay solicitud de permisos, no existen descuentos por tardanzas, no presentan sanciones por tardanzas, no entregan comunicaciones o recordatorios sobre cumplimiento de horarios y jornadas y no hay antecedentes del control de horas o horarios, ¿no? Entonces vemos aquí una diferencia notable entre aquellos trabajadores que tienen una fiscalización y los que no la tienen, ¿no? Y el trabajo de confianza puede tener cualquiera de las dos. Puede tener una fiscalización o no la puede tener. Pero si no la tiene, entonces no va a poder ni acreditar el pago de horas extras, ¿no? Porque precisamente su propia jornada no va a poder acreditar este derecho. Ahora, otro punto importante es con relación a los derechos colectivos, ¿no? En este caso estamos refiriéndonos al derecho de sindicación, al derecho de negociación colectiva, la huelga, por ejemplo. Y en este caso, el texto único ordenado y el artículo 70 señalan lo siguiente, dice, en relación a los trabajadores de dirección y de confianza, solo se ha previsto disposiciones para garantizar el ejercicio de sus derechos de sindicación y negociación colectiva, puesto que la normatividad es expresa al mencionar que aquellos trabajadores están exceptuados de abstenerse de elaborar en el marco de una huelga. ¿Y por qué, digamos, están exceptuados? Como ya había mencionado, el trabajador de dirección es el que, digamos, está en representación del empleador. Y el trabajador de confianza es el que apoya, coadyuva, contribuye a el desarrollo, a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, de esa manera existe este alineamiento, ¿no? Por tanto, están exceptuados porque tienen una atribución diferente a la de un trabajador habitual. Por ello, sin embargo, dice, ¿no? El artículo 12, ¿no? De esa ley dice, establece que para ser miembro de un sindicato se requiere no formar parte de personal de dirección o desempeñar cargo de confianza, ¿no? En base a los subtipos que acabamos de mencionar, acabamos de ver, salvo que el estatuto expresamente lo admita, ¿no? Entonces, se podría, digamos,
Incluir sí se podría, solamente si el estatuto así lo permite, ¿no? Caso contrario, se aplicaría lo que dice la ley y no se podrá incluir ni al de confianza ni al de dirección. Ahora, para el caso de la estabilidad laboral, tenemos que mencionar el séptimo pleno jurisdiccional. Y acá podemos ver, a su vez, otros dos subtipos de trabajos de confianza, ¿no? Aquellos que primero eh, iniciaron su razón laboral como un trabajo normal y en el transcurso del tiempo adquirieron el cargo de confianza. En ese caso, eh, digamos, si a mí como trabajador se me retira la confianza, yo tendría que volver a mi puesto original. Y si no sucede ello, si me dicen, se te retira la confianza, pero ya no vas a continuar con nosotros en la empresa, en realidad se produciría un despido arbitrario, porque yo no fui un trabajador de confianza desde un inicio, sino adquirí ello en el tiempo. Sin embargo, para aquellos trabajadores de confianza que nacieron desde un inicio como tal, no se les corresponderá ninguna indemnización o reposición, ¿no? Por eso dice, aquellos trabajadores que ingresaron directamente a un cargo de confianza o de dirección, no les corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario cuando se les retire la confianza. Porque en este caso, este pleno nos da dos subtipos adicionales, ¿no? Los que son desde un inicio y no les corresponde ya la indemnización, y los que nacieron como un trabajo normal y en el tiempo adquirieron esta facultad, ¿no? Por eso dice, aquellos trabajadores que ingresaron inicialmente a un cargo en el cual realizaban funciones comunes y ordinarias y que accedieron con posterioridad a un cargo de confianza o de dirección dentro de la misma empresa, les corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario. Y bueno, si a mí se me impide, digamos, esta reincorporación, digamos, a mi puesto anterior, nos haremos ante un despido arbitrario, ¿no? Porque yo no fui un trabajador de confianza desde un inicio, sino, como le digo, se adquirió en el tiempo y eso me faculta a mí, si se me retira la confianza, volver a mi actividad original, ¿no? O inicial. En este caso, vemos también un procedimiento, el Pleno Jurisdiccional del año 2021, el cual también abordó para aquellos trabajadores que se les retire la confianza, ¿no? ¿Qué es lo que dice este pleno a modo de resumen? Señala que ya si un trabajador de confianza dice que retoma a su puesto ordinario, no tiene por qué seguir percibiendo la remuneración habitual del cargo de confianza, sino la que tenía inicialmente, ¿no? Cuando era un trabajo normal. Y eso no se podría, digamos, situar en una hostilidad, ¿no? Porque este pleno ya está dando un parámetro que establece, ¿no? Si yo, como trabajador de confianza, vuelvo a mi puesto original, también tendré que volver a la remuneración que percibía en ese momento, ¿no? No digamos no se estaría produciendo una hostilidad en ese caso, ¿no? Ya si me reduciesen menos a lo que yo percibía, entonces, bueno, eso ya sería una situación diferente, ¿no? Que se tendría que evaluar antes de que el trabajador pueda iniciar un procedimiento de cese de hostilidad, ¿no? Pero si eso no ocurre, entonces se tiene que determinar primero su, bueno, regreso al puesto original, cargo original y también remuneración inicial, ¿no? En ese caso. Vemos aquí los beneficios sociales a los cuales puede adquirir el trabajador de confianza, ¿no? Y esos beneficios va a depender también eh, en función a la empresa en la cual él labore, ¿no? Tenemos aquí como beneficios legales la jornada de trabajo, el horario de trabajo, el trabajo sobre tiempo, pero ojo que en ese punto ya he mencionado que eso dependiendo si él está regulado a una fiscalización inmediata, ¿no? O no tiene ello, ¿no? Pero también existen otros beneficios sociales como la compensación por tiempo de servicio, las gratificaciones, acción familiar, vacaciones, seguro de vida ley, seguridad social de salud y seguridad social de pensiones.
Los beneficios mencionados es en función al tipo de empresa, ¿no? Si fuera, por ejemplo, microempresa, no podría ser conversión por tiempo de servicios o gratificaciones. Si fuera pequeña empresa, tendría que ser al 50%. Por eso acá vemos un cuadro muy interesante de bueno, la comparación entre los beneficios que se adquirirían entre ya sea microempresa, pequeña empresa o el régimen general. Y eso no solamente para un trabajador de confianza, ¿no? Sino damos un margen en función a qué beneficios se adquieren según el tipo de empresa, ¿no? Vemos acá los que ya le he mencionado y la, eh, por ejemplo, no se establece la remuneración, ¿no? Por el caso de vacaciones, 15 días para microempresa, igual para pequeña empresa, porque se aplica en un 50%, pero para el caso de microempresa ya no existirá, por ejemplo, gratificaciones, tampoco la ascenso familiar, tampoco para pequeña empresa. CTS en el caso de microempresa no se aplica. Pequeña empresa sí, pero un 50%. No hay utilidades para el caso de microempresa. Pequeña empresa, así, bueno, sí. Y en caso del régimen general, sí se aplica, eh, digamos, los beneficios, pero de forma completa, ¿no? Porque aquí no tenemos la restricción que sí está regulado para la microempresa y la pequeña empresa, ¿no? Y eso no solamente es para el caso de los trabajadores de confianza. Entonces, acá vemos una, un margen interesante, ¿no? Porque si situamos a un trabajador de confianza, eh, ya sea una microempresa, y se le despide arbitrariamente, entonces él podrá reclamar el concepto de la indemnización, ¿no? Siempre y cuando, como ya he mencionado, él haya sido un trabajador, digamos, normal antes de su ascenso, por así decirlo, a trabajador de confianza y no se le haya permitido la, digamos, su reincorporación a su puesto original, ¿no? Por eso daba el ejemplo de aquel trabajador que laboró en una empresa, por ejemplo, 5 años, ¿no? Y a los 2 años, 3 años, por escrito se le determina como trabajador de confianza. Se le envía una carta notarial o una carta simple, pero se determina su calidad de confianza, ¿no? Por las características que él ya tiene. Y llegado a los 5 años, la empresa le dice, ¿no? Se te retira la confianza y por lo tanto, este va a ser tu último día de trabajo. Sin embargo, él recuerda que no era un trabajador de confianza desde un inicio, sino 2 años y medio después. Entonces, como la empresa ya no le permite el ingreso, entonces se está produciendo un despido arbitrario. ¿Qué tendría que hacer él? Acudir a la vía judicial. El plazo que tiene para poder demandar ya sea una indemnización según el tipo de empresa que estamos viendo o la reposición, entonces sería de 30 días hábiles. Si no lo realiza en ese plazo, ya no podría reclamar después una indemnización, ya sea en un juzgado de paz letrado o la reposición en un juzgado especializado, porque son dos vías diferentes. La reposición es en un juzgado especializado a través de un proceso ordinario y la de indemnización por despido arbitrario, si no supera las 50 URPs actuales, sería en un juzgado de paz letrado, ¿no? Ya dependiendo también de la competencia, podría ser Lima, ¿no? U otro distrito, ¿no? Porque ahora actualmente en el Poder Judicial hay una desconcentración de sedes judiciales, ¿no? Y eso ya se está, bueno, es algo progresivo, ¿no? Porque hay sedes que todavía no están recibiendo el total de las demandas, pero las competencias ya se están desconcentrando, ¿no? Lo que antes no solo veía la sede de Lima. Ya si el trabajador reclama una reposición, igual, ¿no? Se dirige a un juzgado especializado y la sede judicial en Lima es la sede Miro Quesada, la cual va a recibir la demanda y va a señalar una audiencia de conciliación, después de juzgamiento, y ahí se puede determinar que existió un despido incausado, ¿no? Es decir, me quitaron la confianza, pero eh, yo era un trabajador habitual, era un trabajo normal,
Entonces, según el pleno que yo he mencionado, que acá lo voy a mencionar otra vez, no correspondía que se me cese de forma definitiva, ¿no? Sino que vuelva a mi puesto original, ¿no? A diferencia del otro tipo, que sí, si ya se me retira la confianza, no, ya no podría reclamar una indemnización y se daría por finalizado el vínculo laboral. Por eso, al menos en este parámetro, dice lo siguiente, dice, ahora bien, la percepción de los beneficios y derechos laborales depende si el trabajador pertenece al régimen laboral general de la actividad privada o régimen laboral especial como microempresa o pequeña empresa. Lo que les estaba mencionando en este cuadro, ¿no? Todo va a depender en función a el tipo de empresa en la cual yo labore, ¿no? Claro, si yo como trabajador ingresase, por ejemplo, antes del registro de microempresa o pequeña empresa, entonces yo estaría ya dentro del régimen general y ya no podría afectarme si la empresa estuvo como micro posteriormente. Y yo podría reclamar una indemnización, es decir, un subsidio por cada año, como si fuera un régimen general, ¿no? Porque para mí sería de esa forma si yo he ingresado antes del registro de la microempresa. Y lo mismo se aplicaría para los beneficios sociales, que, digamos, se podría contabilizar si es que no se me ha otorgado de forma completa, ¿no? Es decir, si los periodos truncos están, digamos, pendientes, pero también otros semestres que no se me hayan otorgado de forma correcta, de forma, digamos, consecutiva, ¿no? Tanto para CTS o como para lo que es las vacaciones y las gratificaciones. En el otro punto dice lo siguiente. En el caso del trabajador de confianza, la percepción del pago de horas extras y descansos remunerados depende si está sujeto o no a una fiscalización inmediata, ¿no? Esto lo podríamos mencionar a modo de conclusión, ya que según los subtipos que hemos visto, ¿no? Y los voy a mencionar brevemente, ¿no? El trabajador de confianza puede estar dentro de un control efectivo en su jornada de trabajo, o puede que no tenga esta fiscalización. Pero obviamente, ¿no? Y digo obvio porque si yo como trabajador no estoy sujeto a una fiscalización inmediata, no se van a poder determinar las horas extras que yo estoy generando. Por el contrario, ¿no? Si yo soy un trabajador de confianza, pero que sí estoy sujeto a una fiscalización, a un control de mi hora de trabajo, entonces sí se podrá generar, sí se puede determinar cómo es mi jornada de trabajo, cuál es mi horario. Y incluso eso también se podrá verificar en las boletas. Se podrá ver las horas extras que yo genere y también los ingresos que voy a tener de forma variable complementaria, ¿no? Por las horas extras. Entonces, ello también va a ser parte en el futuro de la liquidación de beneficios sociales. O sea, va a generar un agregado para los beneficios sociales como la gratificación, la CTC, porque son conceptos remunerativos. Entonces, es muy importante esta diferenciación, ¿no? Hemos visto varios tipos o sea, subtipos de trabajo de confianza, ¿no? Aquellos que laboran directamente con el personal de dirección para temas contables, temas de asesoría, o aquellos que solamente realizan una labor de apoyo, ¿no? Y que no están incluidos en una actividad intelectual, ¿no? Como el caso de los choferes, el caso de secretarias, por ejemplo. Entonces, em, vemos que la categoría de trabajador de confianza puede ser situado de forma muy variable para distintos tipos de trabajadores, pero la, digamos, la aplicación correcta es si en la realidad yo como trabajador, ¿no? Además de tener acceso a la información reservada de la empresa o acceso a secretos industriales, comerciales, yo como trabajador laboro directamente, ¿no? Con el personal de dirección o con el propio empleador, ¿no? Pero ellos no van a tener, digamos, eh, una decisión directa, ¿no? Una decisión a nombre de la empresa, sino sí va a ser de contribución.
no haber, digamos, em, una actividad o una decisión independiente, ¿no? Sino es de apoyo. Y ello también va a ser en función a eh, los subtipos que se están verificando, ¿no? Es decir, ya sea con fiscalización o sin fiscalización, o si yo como trabajador adquirí esta categoría en el tiempo, o si yo desde un inicio ya soy un trabajador de confianza, ¿no? A las finales se va a determinar eh, la actividad de apoyo a el personal de dirección, ¿no? O el propio empleador. Finalmente dice, ¿no? Asimismo, el otorgamiento del descanso vacacional dependerá si el trabajador de confianza no se encuentra en la posibilidad de decidir sobre su descanso vacacional. Y esto es muy importante, ¿no? Porque los trabajadores habituales, cuando ya han laborado en la empresa más de un año y se genera el descanso vacacional, ya que existe por parte de la empresa el otorgamiento de sus vacaciones, ¿no? 30 días si fuera en el régimen general, en el caso de la microempresa, 15 días, pequeña empresa también 15 días, pero si yo como trabajador de confianza, eh, digamos, me encuentro, ¿no? En la posibilidad de decidir si tomo o no tomo mi descanso vacacional, entonces se estará generando un cambio, ¿no? Un cambio entre los que sí pueden y los que no pueden, ¿no? Y ello también va a, digamos, establecer el tema de la indemnización vacacional, ¿no? Que acá lo voy a situar para que tengan un esquema más claro, ¿no? Ya que de esa forma, si yo como trabajador de confianza adquiero la facultad de decidir sobre mi descanso vacacional, entonces ya no se va a generar. Y ello también es muy claro, ¿no? Ya que precisamente esta indemnización que se establece en el decreto legislativo 713 es porque yo como trabajador no se me otorgó las vacaciones, ¿no? El periodo vacacional, ¿no? O sea, si yo un ejemplo, si yo fuera un trabajador normal y ya he laborado más de un año, y la empresa no me otorga vacaciones, ya sea por distintos motivos, por eh, necesidad de la empresa, falta de personal, y no se me otorga el periodo vacacional en el periodo que corresponde, se generará una indemnización. Pero si yo como trabajador de confianza decido que no voy a utilizar ello, entonces ya no se podría configurar el reclamo de una indemnización. ¿Y por qué? Porque ha sido decisión, en ese caso mía, de no tener, digamos, eh, un descanso vacacional, ¿no? O el periodo vacacional. Entonces, vemos aquí una regulación interesante, ¿no? Para aquellos trabajadores de confianza. Y ya los beneficios sociales, como ya había mencionado, es en función al tipo de empresa, ¿no? No hay, digamos, una diferencia notable si hablamos para el caso de la microempresa o la pequeña empresa, porque al menos en el caso de la pequeña empresa tenemos un cálculo, pero a 50%, ¿no? Y no hay, digamos, una diferencia en el sentido de eh, los conceptos que tendrían ellos como beneficios, ¿no? Porque vacaciones solamente se otorga para la micro, pero si yo como trabajador ya ingreso a laborar a una empresa, tengo que tener muy en claro el tipo de régimen, ¿no? Porque ya si me despiden más adelante, ¿no? Yo podré reclamar una indemnización según el registro que ellos hayan tenido, ¿no? Previamente. Y así digamos a la parte final de esta charla sobre los trabajos de confianza, ¿no? Y puedo darles una conclusión. Existen muchos tipos de trabajos de confianza, ¿no? Según lo que hemos visto, ¿no? Pero a las finales lo que va a determinar la calidad de trabajador de confianza es que yo como trabajador de confianza tenga acceso a esta información relacionada de la empresa, ¿no? Que tenga acceso a esta información, ya sea un secreto industrial o un secreto comercial, y yo labore directamente con el personal de dirección o el propio empleador, ¿no? Y la actividad a realizar siempre va a ser, digamos, una contribución, un apoyo
para el personal de dirección, por ejemplo, que sí puede tomar una decisión dentro de la empresa, ¿no? Entonces, eh, pero los subtipos que existen eh, ya han ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, el trabajador de confianza sin fiscalización o con fiscalización, o el que haya nacido, digamos, desde un inicio como tal, o el que haya adquirido el cargo de confianza a través del tiempo, al final va a ser un trabajador de confianza, ¿no? Solamente que el subtipo que tenga va a establecer si en el futuro, si existe un despido, digamos, si puede reclamar o no una indemnización, ¿no? Si dentro de mi contrato, si yo cuando inicio a laborar en una empresa y ya está establecido mi cargo de confianza y cuáles son las facultades que voy a tener dentro de la empresa, me estoy refiriendo a los secretos industriales, comerciales. Entonces yo sé desde un inicio que así dure, por ejemplo, mi relación laboral 5 años, no voy a tener derecho a una indemnización si se me retira la confianza, porque así está establecido en este séptimo pleno jurisdiccional. Y si por el contrario, eh, yo he sido un trabajador habitual y he adquirido en el tiempo esta categoría, entonces yo podré regresar a mi puesto original y poder continuar con mi labor habitual, la que yo tuve desde un inicio, ¿no? Con la remuneración que también se me otorgó desde ese inicio. Y en ese caso, yo podría reclamar una indemnización, ¿no? Se determina, digamos, la forma de cese en función al subtipo que existe, ¿no? Para el trabajador de confianza. Y por mi parte, eso sería todo y espero que hayan eh, podido al menos comprender los datos básicos de ese tipo de trabajador para que puedan tener una idea de cuáles son los derechos a los cuales están ellos regulados, como en el caso de los derechos colectivos.